Buenos días con todos. Vamos a tener esta clase de antropología filosófica. La antropología estudia al hombre como un ser pensante en el mundo, como un ser racional. Y ya lo decía el gran Aristóteles en el libro La Política, el hombre es un ser racional. La antropología se sirve además de otras disciplinas como la sociología, la historia, la psicología, para la comprensión del hombre. Al hombre se le define como un ser biopsicosocial espiritual. Aquí tenemos algunas dimensiones de la persona humana desde la dimensión racional, ¿cierto? La característica propia del ser humano que le permite pensar, la razón como potencia espiritual. El hombre es un ser de lenguaje que tiene un lenguaje que le permite entrar en comunicación con otros, entenderse con otros, ¿no? Tiene una dimensión psicológica, una dimensión emocional, una dimensión afectiva, con una voluntad que desea. Tiene deseos de felicidad, ¿no? De alegría, de nostalgia, etcétera. Y luego explicaremos cada una de estas dimensiones. Es un ser social que es capaz de entrar en relación con otros, que nace, vive y muere en una comunidad. Tiene una conciencia de sí, tiene una dimensión moral, una dimensión ética, ¿no? Y que además es un ser religioso y que tiene un cuerpo estructurado y que vive en un contexto. Entonces, lo que vamos a hacer ahora, vamos a explicar cada una de estas dimensiones que hemos anunciado. En primer lugar, tenemos una dimensión cognitiva, ¿no? El hombre tiene razón, tiene mente, tiene inteligencia como potencia natural, cierto, propia, y que lo distingue de los demás seres vivos. El hombre es un ser pensante. Lo propio del ser humano es que tiene la capacidad de pensar, de razonar, para comprender el mundo en el hombre y tomar decisiones pensando en diálogo con los demás. Entonces es importante identificar la capacidad propia del hombre, que es su pensamiento. Y tendremos que entrenar nuestra mente para pensar correctamente, ¿no? Y tomar las decisiones adecuadas. La mente elabora pensamientos que lo expresa a través del lenguaje en diálogo con otros, ¿no? La mente humana es creativa, ¿no? Los grandes inventos de la historia de todos los tiempos de la ciencia y de la tecnología se han dado gracias a la mente humana, ¿cierto? Que ha pensado. La mente humana ha hecho posible pues el desarrollo de la vida humana, pero también la mente tiene la capacidad destructiva también, ¿no? Destruir al medio ambiente y al ser humano también. La mente debe ser educada desde los primeros años, ser educada para pensar correctamente y por tanto decidir correctamente. Y la mente humana debe pensar lo bueno, debe pensar el bien para decidir luego el bien y lo bueno, ¿cierto? En beneficio del hombre. Entonces, esta dimensión intelectiva, cognitiva del ser humano es importante. Darnos cuenta de esta dimensión humana y usar esta herramienta, la inteligencia, para el bien de los demás, para el bienestar social, para tomar las decisiones adecuadas en el transcurso de nuestra vida. Ya lo decía Blas Pascal en esa obra Pensamientos, ¿no? Que la dignidad del ser humano radica en su pensamiento. Lo propio del ser humano es su pensamiento. Por tanto, trabajemos en pensar bien, correctamente. Otra dimensión importante, la lingüística. El hombre es un ser de lenguaje. Es capaz de entrar en comunicación con el otro. Un yo frente a un tú, que por el lenguaje llega a nosotros. Y la comunicación es importante porque a través de ella nos entendemos con la mente, nos entendemos a través de la palabra, del lenguaje, y buscamos ponernos en el lugar del otro para entender sus pensamientos, el mensaje que nos quiere transmitir. Por eso es importante el diálogo, ¿no? Muchas personas dicen, no me entiendo, y me separo y me alejo, ¿no? Pero hay que utilizar adecuadamente nuestro lenguaje, nuestro pensamiento para entendernos, aprender a escucharnos. Es muy importante. Otra dimensión es la dimensión psicológica. Tenemos afectos, tenemos sentimientos, ¿cierto?
y hay que expresarlo, los sentimientos, y hay que coger también los sentimientos de los demás, ¿no? Y tener la inteligencia emocional para controlar y educar los sentimientos, ¿no? El sentimiento expresa nuestro mundo interior. Por tanto, es importante el cultivo de los sentimientos. El hombre es un ser social, capaz de entrar en relación con los otros, recibe la existencia de los otros, vive con los otros, ¿cierto? Es feliz con los otros, trabaja con los otros, vive en familia, en comunidad, en sociedad y también muere en sociedad. Entonces es un ser social. La dimensión social es importante, darnos cuenta de la importancia de la necesidad del otro. Es un ser con los otros y para los otros a través del trabajo. Las diferentes profesiones son para los otros, siempre. En todos los casos, siempre entra en relación con los demás. El ser humano tiene una dimensión ética, una dimensión moral, tiene una conciencia que le permite darse cuenta de sus actos, ¿no? Darse cuenta de sus actos, una conciencia volitiva, tiene una libertad, tiene autonomía para tomar decisiones, ¿no? Razonadas y razonables, ¿no? Y esas decisiones siempre tienen que ser correctas para su beneficio. El ser humano también es un ser de normas. Crea el Estado, establece normas para una sana convivencia. Y cuando se sale de la sana convivencia, la norma viene a regular la conducta del comportamiento humano. Para ello tenemos las constituciones, los códigos civiles, penales, ¿no? Y entonces cuando infringe la ley va a un juicio, tiene que ir a un juicio público, reunirse las pruebas objetivas para llegar a la verdad y dar una sentencia, ¿no? Que en muchos casos pierde su libertad, precisamente por la ley que lo lleva a un juicio y hay una sentencia y la autoridad, el brazo armado del Estado, como la policía, pues ejecuta esa justicia, ¿no? Tiene deberes y tiene derechos. Entonces, la norma regula la conducta humana. El ser humano también es un ser religioso, cree en la trascendencia, en el más allá, en Dios, y lo expresa de diferentes maneras, en una oración, una procesión, en una religión, ¿cierto? A través de la solidaridad con los demás, desde la visión religiosa. Y también tiene una sensibilidad social desde Dios, como amor al prójimo. Y el ser humano tiene un cuerpo estructurado, ¿cierto? Un cerebro para pensar, ¿cierto? A través del lenguaje, de la boca, ¿cierto? Tiene unos oídos para escuchar, una nariz para respirar, unos pulmones, ¿cierto? Tiene una columna vertebral, un corazón con sus funciones, ¿cierto? Y su sistema sanguíneo. Tiene un estómago para alimentarse con intestinos, con órganos y cada una de sus funciones y órganos sexuales para la transmisión de la vida. Unos brazos para trabajar, unas piernas para caminar de un lugar a otro, ¿no? Entonces el ser humano tiene también un cuerpo estructurado muy interesante. Y finalmente el hombre es un ser para la muerte, ya lo decía Martin Heidegger, ¿no? El hombre es un ser para la muerte. Se enferma, ¿cierto? O muere por los accidentes, desde que nace camina hacia la muerte, o homicidios, etcétera, ¿no? La muerte provoca sufrimiento en los seres queridos, hay el tema de la religión frente a la muerte, ¿no? Se lucha por vivir, se quiere vivir, ¿no? La muerte provoca sufrimiento, entonces, ¿cierto? Alrededor de ella hay un conjunto de rituales también, y pues hay una dimensión que va más allá del tiempo, ¿no? Igual en el ámbito familiar y en el ámbito biológico, el término de la vida humana. Entonces, el hombre, ¿cierto? Varón y mujer, el hombre, varón y mujer, es un ser llamado a ser feliz, lo decía Aristóteles, el bien mayor del ser humano, el fin último es la felicidad. Estamos en este mundo creados por Dios para ser felices, ¿no? O evolucionados naturalmente para ser felices. Por tanto, hay que poner las condiciones, ¿cierto?, para alcanzar esa felicidad en sociedad, en familia, utilizando la mente, la inteligencia para tomar las decisiones correctas.
Pero ese hombre somos tú y yo, que tenemos que pensar, ¿cierto?, antes de tomar decisiones. Entonces reflexionemos sobre esta obra grandiosa, ¿cierto?, que somos nosotros, que es el hombre, y busquemos alcanzar la felicidad poniendo los medios adecuados. Muchas gracias y buenas tardes.